Desde Flowers of Colombia, promovemos nuestra floricultura en el mundo y abrimos nuevos mercados. Ofrecemos información estratégica para tomar decisiones. Articulamos la innovación del sector para la competitividad. Acompañamos la implementación de buenas prácticas a nivel ambiental, económico y social. Azocolflores trabaja para fortalecer la floricultura sostenible en Colombia para que nuestras flores generen bienestar y experiencias inspiradoras, porque representamos y defendemos los intereses legítimos de la floricultura colombiana. Los ácaros siempre han sido una de las plagas que más afecta la producción de flores del país. ADN Verde ha trabajado en la búsqueda constante de formulaciones innovadoras y altamente efectivas para poner al servicio de los floricultores. En el año 2010, ADN Verde desarrolló y patentó el primer bioacaricida a base de extractos de las plantas Goevelia y Keyserlingia llamado ADN Mite 1, el cual es altamente efectivo para el control de formas inmaduras de los ácaros. Tiempo después se registró y patentó el bioacaricida adulticida ADN Milbe, que por su formulación especial se puede usar en mezcla con aceites minerales o productos de síntesis química, y finalmente en el 2019 se logró una fórmula única a partir de la mezcla de extractos y aceites vegetales con actividad ovicida, que dio origen al primer acaricida ovicida 100% natural vendido en Colombia llamado ADN EC. Los 3 bioacaricidas siguen vigentes en el mercado y han sido catalogados como una de las mejores herramientas de bajo impacto ambiental para el control de ácaros plaga en los cultivos agrícolas, por su alta efectividad y por la reducción de la carga química lograda al integrarlos en los programas de manejo. En ADN Verde somos expertos en el desarrollo de acaricidas 100% naturales y altamente efectivos, por lo que podemos ser sus mejores aliados al momento de combatir los ácaros plaga en sus cultivos. Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Soy Jimena Franco, directora de Flor Verde Sustainable Flowers y de la Dirección de Sostenibilidad de Asuntos Ambientales de Azocolflores. Bienvenidos a la 7ª charla de CIFLOR. Esta tarde tenemos la charla Valor Económico de la Innovación Circular, Riesgos y Oportunidades en Tiempos de Cambio. Esta es una charla que van a dictar nuestros aliados de Camel Hub, Valópez y Ecoacciones. Esta tarde, entonces, quiero presentarles a nuestros invitados. Esta es una charla
que van a dictar Germán Castellanos, que es ingeniero ambiental con especialización en producción más limpia y estudios en cambio climático en el BID. Germán tiene amplia experiencia en estos temas de vulnerabilidad al cambio climático y riesgo en cambio climático. Coordinó la formulación del Plan Integral de Cambio Climático en Antioquia y en la Organización de Naciones Unidas, FAO. Octavio Torres es el CEO de Valopes. Esta es otra organización aliada. Octavio es ingeniero industrial con especialización en análisis en sistemas ambientales y económicos, energía sostenible y gestión del ciclo de vida, y tiene una maestría en ecología industrial y consumo sostenible del ciclo de vida. Lleva 10 años de experiencia en Europa y Chile asesorando iniciativas corporativas asociadas a la cadena de suministro sostenible con enfoques de ciclo de vida con el fin de realizar evaluaciones de impacto ambiental. Y tenemos a Paula Ruiz. Paula es la CEO de Camel Hub. Paula es profesional en finanzas y relaciones internacionales con un máster europeo en gerencia y comercio internacional y tiene 10 años de experiencia en cadenas de abastecimiento y producción en Brasil, Ecuador, México, Colombia y algunos países de Europa. Los últimos 5 años acompañó a empresas de diferentes sectores en la implementación de modelos de economía colaborativa a través de la movilidad sostenible. Esta charla, que como les dije es la 7ª charla de CIFLOR, es la 7ª de 33 charlas. Como ustedes bien saben, este año estamos en esta plataforma de manera virtual, adaptándonos a estas nuevas condiciones, en un simposio que siempre había sido presencial y que se hace en Colombia cada 2 años. Sean todos muy, muy bienvenidos. Le cedo la palabra a Octavio, a Germán y a Paula, quienes nos van a contar sobre estos avances y esta innovación en esta charla de valor económico de la innovación circular, riesgos y oportunidades en tiempos de cambio. Muy bienvenidos. Muchas gracias, Jimena, por la invitación. Un saludo cordial a todos los invitados. Voy a proyectar mi presentación y por favor me confirman si están viendo la pantalla. Listo, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Perfecto. Adelante, Paula. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias, Jimena, por la invitación aquí al simposio, a nosotros poderles entregar esta información que tenemos sobre la economía circular y la innovación circular, sobre todo cómo lo podemos implementar en estos momentos de riesgos, en estos momentos de cambio y todas las oportunidades y los riesgos que se presentan con esta. Sigue Germán, por favor. La agenda pues, de la charla es, nosotros vamos a decir cuál es el objetivo, cuáles son las empresas que estamos participando y pues importante temas a tener en cuenta. Entonces, el objetivo de la charla es que nosotros queremos acercarlos a todos a los conceptos de economía circular y rentabilidad corporativa que generan estos procesos y cómo esto está integrado al desarrollo de la estrategia corporativa de reactivación económica. También queremos, con estos conceptos de economía circular y con todo lo que vamos a hablar en la charla, vamos a promover la competitividad del sector de las flores en el mercado internacional, cómo se promueve a través de la innovación circular y la sostenibilidad en la cadena tanto productiva como comercial. También queremos que ustedes empiecen a identificar a través de la economía
circular la solución para los retos comunes y los nuevos que se están presentando en el sector, pues a raíz del tema pues que conocemos todos de la pandemia. Y también vamos a dar un enfoque muy importante hacia el entendimiento de importancia de la inteligencia de datos como una gestión que apoya el cumplimiento de exigencias normativas locales e internacionales hacia los mercados de exportación y los beneficios económicos e incentivos tributarios a los que se puede aplicar. Entonces, ya como nos presentó Jimena, somos Paula Ruiz, yo hago parte de Camel Hub, Germán Castellanos hace parte de Ecoacciones y Octavio Torres de Valor. Nosotros en Camel Hub somos un hub de innovación circular donde acompañamos a las empresas a materializar de forma práctica y concreta y rentable su potencial de circularidad. Además, diseñamos y desarrollamos los proyectos de innovación circular trazados en la hoja de ruta que se genera de una estrategia corporativa de economía circular. Ecoacciones ha creado un modelo de soluciones que permite a las organizaciones prevenir y gestionar los riesgos de cumplimiento legal, operativos, de sostenibilidad y climáticos a lo largo del ciclo de vida de un producto y de un servicio. IVA López es una empresa de tecnología que ha desarrollado una plataforma digital que habilita a las empresas y a las organizaciones a que se transformen digitalmente todos los procesos de captura de datos ambientales y así automaticen la generación de reportes e indicadores en todos estos flujos de la cadena. Sigamos. Entonces aquí, bueno, para tener en cuenta, entonces es importante que cualquier inquietud que tengan, pues la escriban en el chat que está aquí en la presentación y que tengan pues una libreta a la mano para que anoten todos los conceptos y todo lo que les vamos a compartir en este momento. Entonces, vamos a hablar primero de los conceptos básicos de economía circular, cómo la innovación circular también aporta nuevos negocios y nuevos ingresos para las empresas y la hoja de ruta de la economía circular. Vamos a hablar también sobre la gestión de riesgo de cumplimiento ambiental, sobre la transformación digital del metabolismo industrial y al final vamos a dar unas conclusiones y un resumen de la charla. Listo. Germán, ¿seguimos, por favor? Listo, entonces, en el siguiente slide vamos a ver los principios de la economía circular. Entonces, primero quiero darles una definición muy simple sobre la economía circular. Es una que me gustó mucho, que sale en economiacircular.org, y es: la economía circular es un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad. Su objetivo principal es que el valor de los productos, los materiales y los residuos y los recursos, se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible y que se reduzca al mínimo la generación de recursos. Entonces, esta es una cadena de valor que continuamente se está retroalimentando. Entonces, con esta definición, los principios de la economía circular, que es muy importante tenerlos en cuenta, es 1, cero residuos y cero contaminación. Ese es uno de los objetivos principales. Es muy importante que el proceso de producción sea lo más limpio posible, bien sea propia o del encadenamiento productivo, o sea, que haya las menos trazas posibles dentro de la producción. Y eso entonces también nos ayuda a nosotros a tomar decisiones de compra de las materias primas que estamos comprando, pues que estamos adquiriendo. Debe haber una coherencia entre la producción y el consumo y la disposición final. O sea, lo que estamos aquí hablando es que se disminuyan los residuos, o sea, no que se mitiguen, sino que se disminuyan los residuos. La transición que hay de la economía lineal a la economía circular es que la economía lineal mitiga. Es decir, nosotros utilizamos los residuos para generar energía, se queman para generar energía, pero lo que dice la economía circular es que debe haber un cierre de ciclo para reducir esos residuos, que se incorporen nuevamente a los procesos. También es muy importante, para tener esa coherencia, tener en cuenta al consumidor final. ¿Por qué? Porque nos tenemos que entender como un todo.
O sea, nosotros no somos solo proveedores, sino que tenemos que saber ese producto que nosotros estamos dando hacia dónde está terminando, porque somos parte de toda esta cadena que está generando contaminación. Entonces tenemos que cerrar todo el ciclo completo de nuestra producción, generando pues así, llegando hasta cero residuos y pues cero contaminación. El otro, no, qué pena, devuélvete. El otro principio es el de mantener el valor de los productos y recursos, mantenerlos en la economía el mayor tiempo posible. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un rediseño de productos para que duren más. Estábamos acostumbrados a una obsolescencia programada, que lo que se busca con la economía circular es que no haya obsolescencia programada, sino que este ciclo de vida sea continuo, que no se, pues, para que se genere no se generen los residuos y se mantengan el valor de los productos en el tiempo. Entonces, aquí lo que tenemos que empezar a ver es desde el diseño de los productos, desde el diseño de nuestros servicios, cómo vamos a mantenerlos en el tiempo. Entonces hay que empezar a ver cómo ha cambiado los nuevos hábitos de consumo de nuestros consumidores, hacia dónde va, qué nuevos servicios podemos empezar a generar, tal vez empezar a ver servicios de educación para decoración con las flores, empezar a ver cómo vamos el tema de compostaje, también es bien importante, empezar a ver cómo de esos residuos que están saliendo, cómo los podemos utilizar también dentro de nuestro producto para empezar a disminuir costos también dentro de nuestros procesos. Y el tercer principio muy importante es el de regenerar los sistemas y los recursos naturales. ¿Por qué? Porque tenemos un problema, pues actualmente es la pérdida de la biodiversidad, la erosión de los suelos y la contaminación. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a regenerar estos sistemas. Tenemos que empezar a producir más con lo que tenemos. ¿Por qué? Porque lo que está pasando ahora en la agricultura, y todos lo sabemos, es que para empezar a tener la demanda para la oferta con la que tenemos hacia el 2050, la población a nivel mundial va a crecer muchísimo. Entonces, para poder tener la demanda para esta oferta, vamos a tener que ampliar esos terrenos de cultivos, y eso lo que hace es deforestar los bosques, y para el planeta es bastante dañino. Entonces, un ejemplo es la agricultura, todo el proceso, lo que genera y el aporte que tiene a la deforestación, y el 30% de lo que se produce se desperdicia. Entonces hay que tener en cuenta todos estos datos y cómo nuestros procesos están afectando al medio ambiente. Entonces han salido algunos conceptos, digamos, con la revolución azul, no sé si la han escuchado, que habla mucho sobre el manejo en temas de agricultura, que habla mucho sobre el manejo de suelo, aguas y nutrientes. Habla sobre una agricultura de precisión, es decir, aplicar la cantidad exacta en el momento exacto, en el lugar exacto. ¿Para qué? Para que estos recursos que tenemos duren más, y los suelos que tenemos en este momento y todos los ecosistemas que utilizamos para nuestros procesos se empiecen a regenerar, y no empezamos pues a perder el recurso más importante para nuestras producciones. También hay un ejemplo, en Brasil hay un grupo que se llama el Grupo Valvo. Ellos están trabajando con agricultura regenerativa. Ellos trabajan con la caña de azúcar, y lo que hacen es mejorar la calidad del suelo con los residuos que genera la producción de la caña de azúcar, y así están evitando la necesidad de aplicar productos químicos y que son costosos, y además teniendo en cuenta que las materias primas se están desabasteciendo, o sea, la escasez se está presentando. Con estos momentos de pandemia también están aumentando los precios, está haciendo más difícil toda la logística para obtener las materias primas que necesitamos en nuestros procesos. Sigamos, por favor. Entonces es muy importante tener en claro estos principios, porque nos hacen pensar hacia dónde van nuestros negocios actualmente. El tema de sostenibilidad es muy importante, el triple impacto que genera la sostenibilidad. Entonces estos generan
más retornos, generan nuevos ingresos y por ende nuevas rentabilidades. Esto también teniendo en cuenta las legislaciones hacia los países en que nosotros estamos haciendo las exportaciones, sobre todo Europa tiene unas legislaciones que ahorita ya Germán, cuando nos hable sobre la gestión de riesgo de cumplimiento ambiental, él nos va a hablar sobre el European Green Deal, que este es muy importante, sobre todo para las exportaciones. Las exigencias que está pidiendo ahora el mercado internacional nos van a hacer cambiar la forma como tenemos nuestros procesos productivos actualmente y cómo debemos llegar a los mercados, y no solo esas legislaciones, sino las decisiones de compra de nuestros consumidores finales. Entonces, también todo esto nos hace ver nuevas oportunidades en nuevos mercados. Actualmente con la Alianza Asia-Pacífico pueden llegar a encontrarse otras oportunidades para llegar a este mercado, pero es muy importante, como les decía, tener en cuenta los hábitos de consumo de estos países, ¿cierto? Teniendo en cuenta temas religiosos, son diferentes fechas, diferentes ceremonias, diferentes temas que irían, digamos, en paralelo a lo que nosotros ya estamos acostumbrados actualmente, pues, en el sector floricultor, que la mayoría de los ingresos se generan por San Valentín y también pues por el Día de la Madre. Entonces, para empezar a que haya continuidad del negocio y a que haya unos ingresos más estables pues en el tiempo. Entonces, es importante tener en cuenta que la economía circular no es reciclaje. Nosotros ese término se está llevando mucho hacia el tema de reciclaje, es decir, hacia el final del tubo, ¿cierto? Cuando ya cuando ya se cumple el proceso de producción, vamos a ver qué hacemos con los residuos. La economía circular no es solo reciclaje, ¿cierto? Entonces, como les decía al principio, hay una interrelación con la sostenibilidad, y con la sostenibilidad también pues viene de acuerdo con el Acuerdo de París, la Agenda de Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible para el 2030, que eso también se los va a explicar ahora Germán dentro de la normativa ambiental. Entonces, teniendo en cuenta eso y el triple impacto que genera la sostenibilidad, entonces, en términos económicos, va a haber con la economía circular, va a haber una eficiencia operativa bastante grande. Digamos, las materias primas las podemos empezar a generar, nos van a ahorrar muchos gastos en temas de compras de materias primas. En cumplimientos regulatorios también hay muchos beneficios económicos e incentivos tributarios asociados a la economía circular. Las buenas prácticas del mercado, del mercado y también de los procesos, lo que aquí hablamos como victorias tempranas, también es muy importante tenerlo en cuenta en estos procesos de sostenibilidad y de economía circular, porque esas buenas prácticas del mercado lo que van a hacer es que nos van a hacer a nosotros ser mucho más eficientes. También otro tema muy importante en temas de sostenibilidad es, teniendo en cuenta cómo estamos en este momento, el valor reputacional es muy importante para las empresas, teniendo en cuenta, como les digo, y voy a recalcar mucho el tema del consumidor final, hay que tenerlo muy en cuenta en estos procesos. O sea, no solo es vender a un mayorista, no solo es, digamos, empezar a posicionar nuestros productos, sino ver hacia dónde terminan estos productos al final pues, de su consumo. Entonces, al tener una estrategia de sostenibilidad y de economía circular ligada a toda la cadena productiva, que estamos garantizando que desde el inicio, desde la compra de los materiales hasta la disposición final, estamos nosotros con unas buenas prácticas, entonces se va a generar un valor reputacional muy grande, lo que nos va a ayudar a un acceso a la inversión en una financiación verde. ¿Para qué? Para contribuir a la continuidad del negocio. Entonces, ¿qué es la economía lineal? La economía lineal es la extracción de materias primas de la tierra. Germán, ¿me ayudas ahí con listo, la extracción? Luego la transformación de estas materias primas. Luego sigue el ensamblado, la distribución
la venta, el uso del consumo y luego la disposición final de lo que, pues de estos productos, tanto de la producción como del producto final. Entonces ahí también estamos generando unos recursos para llevar a esa disposición final. ¿Y qué pasa en todos estos procesos? Que empieza a haber emisiones de CO2, vertimientos y residuos, es decir, empezamos a tener una contaminación del agua, del aire y de los suelos. Sigamos, por favor. Entonces, con la economía circular, ¿qué pasa? Entonces, lo importante aquí, lo que les voy a hablar es de estrategias de diseño y modelos de negocio de la economía circular para ver las oportunidades que podemos encontrar nosotros dentro de la economía circular. Muchas veces puede que ya dentro de las empresas se esté aplicando y no lo sepamos que es un proceso de economía circular, pero con estas estrategias y estos modelos de negocio vamos a empezar a pensar en diferentes cosas que van a empezar a salir, que nos van a ayudar a nosotros a ser mucho más rentables y a generar mayores ingresos. Entonces, una de las estrategias es mayor durabilidad, mayor vida útil. Digamos, es lo que está haciendo en este momento Ceniflores, el Centro de Innovación de Azocolflores, que están trabajando en un preenfriamiento al vacío para mejorar la calidad de las flores y alargar el tiempo de vida útil de las flores. Nuevas vidas, entonces las nuevas vidas puede ser, dentro de un estudio que se hizo en Madrid, el 80% de las personas que compran las flores, cuando se marchitan, las botan, y algunas perciben que están pagando un valor muy alto por algo que no dura, ¿cierto? Que no dura mucho y que luego lo van a botar. Entonces pueden empezar a generarse nuevas vidas, digamos la liofilización de las flores, entonces empezar a prestar estos servicios o empezar a dictar cursos de cómo hacer pues cómo secar las flores para tener arreglos más bonitos en la casa con las flores secas. Bueno, empezar a ver todo esto que pide el consumidor y que va ligado a los temas de sostenibilidad que está pidiendo pues el mundo y también todos los países. Algo también que se puede utilizar aquí es, digamos, dentro de la estrategia de economía circular en el sector de las flores, estamos hablando de los plásticos de un solo uso también. Entonces ahí también se puede ver los plásticos con los que va el embalaje de las flores, cómo hacer que estos plásticos también tengan unos nutrientes que cuando las personas los ponen en los floreros, eso se pueda disolver y estos nutrientes puedan aportar también a la mayor durabilidad de las flores. Y las personas están dispuestas a pagar más por tener estos servicios y por saber que están contribuyendo también a ese proceso de sostenibilidad a los que van las empresas. Luego sigue, pues ahí vemos que también con esa nueva vida, el producto puede volver a la cadena comercial y a venderse. Luego sigue el reensamble. Entonces, en el reensamble es la recuperación que se puede generar en el proceso productivo. Ahí tenemos un ejemplo pues ya la deben conocer, las bioestivas que se hacen con tallos de hortensias. Estas bioestivas están apoyando también a la no deforestación de los bosques. Las estivas normales causan, del mercado industrial de las estivas es responsable un 40% de la deforestación. Entonces, ¿esto qué hace? Que es un producto que es de muy buena calidad, dura mucho y ayuda a que también se reduzcan los costos logísticos en la cadena y en todas las exportaciones y en la venta que se hace de los productos. Luego el reciclaje o el reciclaje, que también es otro modelo de negocio, otra estrategia de diseño, es cómo hacer con los residuos para poderlos volver a utilizar, ¿cierto? Entonces aquí, digamos, unos ejemplos que tenemos son los lodos que salen de las plantas de tratamiento de agua. Estas tienen un alto contenido de fósforos y en Europa, en algunos países, están yendo
retornando hacia el sector agricultor como fertilizantes. En México también están haciendo una empresa hace bioplásticos con un 30% de material de cebada y ágave, de los residuos de cebada y ágave pues, del tequila. Entonces están haciendo bioplásticos que están ya comercializando pues, para muchos productos. Y otro no recuerdo el país, en Europa están haciendo un biocompuesto formado un 70% con fibras de madera, que eso sirve para hacer juguetes, mobiliario e instrumentos. Entonces todo esto se puede hacer con aprovechar el reciclaje. Luego sigue, ahí ya digamos, muchas empresas están viendo en esto, ya lo pueden tener más monetizado y más identificado. Entonces digamos ahí ya estamos, o algunas ya están recibiendo dinero por esas prácticas que están generando. El otro modelo de negocio es el downcycling. Downcycling es, digamos, el aprovechamiento energético que se genera con los residuos vegetales. Entonces se puede generar biogás. Entonces biogás que se está haciendo mucho con el estiércol del ganado. Entonces ese biogás para calefacción urbana, biocombustible también para el transporte, el compostaje que también nos ayuda para los fertilizantes ricos en potasio también. Entonces aquí también se están generando ingresos, o sea, no se le está dando un valor agregado al producto para venderlo pues a un mayor valor, pero lo estamos utilizando para reutilizarlo en otros procesos. No tiene que ser solamente nuestro proceso, pero también puede servir para otras industrias. Y el upcycling, puedes seguir, Germán, porfa. Entonces el upcycling ya son procesos de innovación. Hay una empresa en India que está aprovechando las flores que salen de los templos, las flores que se marchitan, pues allá con todo el tema religioso, hay muchos templos, tienen muchas flores, y lo que hacen en India es que recogen esas flores y las botan al río Ganges, y eso también contribuye a la contaminación del río. Entonces ellos están tomando estas flores, además de hacer inciensos con las flores, están haciendo procesos de innovación de Tecnocore o Icopor, como se conoce aquí en Colombia, que sirve para, digamos, para los procesos logísticos de las empresas para que no se dañen en el embalaje, para que no se dañen los productos electrónicos o pues el Icopor que se utilizan en todas partes. Ellos están haciendo innovación en temas de Tecnopor con residuos de esas flores. Y también están haciendo en Europa, a base de cáñamo, de la planta cáñamo, están haciendo materiales de construcción que son resistentes al moho y entonces están apoyando a todas estas innovaciones. Entonces aquí lo que queremos mostrar con este slide es que hay muchos procesos antes de reciclar y antes de la disposición muchas oportunidades que puede que no estemos monetizando y no estemos identificando. Sigue, por favor. Entonces, pues esto nos ayuda a la huella hídrica, a todas las huellas, a la huella de carbono, huella hídrica, a todas las huellas ecológicas. Entonces, ¿qué es importante con la innovación circular? Con la innovación circular estamos generando revalorización, o sea, en términos económicos, hay temas que ya tenemos internos, que son recursos desaprovechados que podemos empezar a identificar, valores agregados que no estamos viendo, que también están perdidos, y cumplimientos ambientales. Esa revalorización nos genera una rentabilidad, ¿cierto? Pero cuando ya hablamos de nuevos negocios y una reconfiguración del mercado, donde está el productor y ahora el prosumidor, que es el que está dentro de la cadena de producción, por así decirlo, porque es el que está generando contenido sobre lo que nosotros hacemos y el que está impulsando a la compra de nuestros productos, ahí es donde se genera una mayor rentabilidad y una mayor inversión, pues porque son nuevos negocios, eso es una reconfiguración del mercado, se genera una mayor inversión, pero eso también genera una mayor rentabilidad y un mayor impacto en el tiempo. Entonces, para eso, digamos, nosotros tenemos que tener en cuenta pues el modelo de sostenibilidad. Entonces, el modelo de sostenibilidad, Germán, ¿me ayudas, por favor?
ese modelo de sostenibilidad, entonces tenemos que tener en cuenta los pilares de la empresa, cómo están alineados con los ODS, con las metas y con las métricas de la empresa, y así crear una hoja de ruta que está basada en la estrategia corporativa de economía circular, donde nos ayuda a tener una mayor competitividad y una mucho más alta reputación en el mercado. Entonces ahora, para poder generar esta hoja de ruta y este modelo de sostenibilidad es necesario tener en cuenta el cumplimiento y el contexto en temas normativos a nivel internacional y nacional también, para poder empezar a implementar estos modelos de economía circular. Y esto es lo que nos va a contar Germán. Perdón, me faltó decirles los casos de éxito. Bueno, aquí tenemos la empresa de la India que se llama Help Us Green. Ellos hacen el incienso y lo que les decía, están con el Tecnopor. Está Ecor. Ecor, ellos también están utilizando todo tipo de residuos para generar paneles para la construcción. Está Biosolutions. Biosolutions, ellos son los que hacen bioplástico en México. Están aliados ya con empresas cerveceras y con empresas de tequila. Y ahora, muy importante es, digamos, aquí como ven, el tequila y los automóviles. Hubo una alianza entre José Cuervo y Ford, porque casi el 70% del carro tiene plástico, entonces quieren utilizar estos residuos del ágave para hacer el material de plástico de los automóviles. Entonces aquí hay una simbiosis industrial bastante interesante. Y el otro ejemplo que tenemos es el de las hortensias, que son las bioestivas que les comentaba hace un momento. Y ahora sí, sigue Germán, perdón. Gracias, Paula. Bueno, entonces, como lo decía Paula, la importancia de que cualquier prospecto o prototipo de economía circular que se descubra, que se identifique, sin dudar alguna hay que identificar también cuáles son esas obligaciones o también esas oportunidades desde el punto de vista ambiental. Entonces yo les voy a hablar un poco de ese contexto, primero internacional y después aterrizarlo un poco a Colombia, y va en línea también con estos flujos ambientales que Paula nos comentaba en su presentación. Entonces lo primero es que en este momento, en un momento de cambios, es importante que las organizaciones entendamos estos dos conceptos que me parecen supremamente importantes. El primero es entender que la resiliencia es una capacidad que permite a las organizaciones primero identificar esas problemas, esas dificultades, y poder precisamente recuperarse y adaptarse a esos efectos que se generan. Y digamos lo que desde un principio el concepto de resiliencia, si bien es plasmado desde hace mucho tiempo, desde los 80, en ecosistemas, en términos ecológicos, está demostrado que también se pueden trabajar en varios sistemas humanos y sistemas corporativos. Y asimismo, a medida que vayamos entendiendo este concepto de resiliencia, vamos aplicando unas buenas prácticas de sostenibilidad que precisamente nos permitan mejorar en términos ambientales, sociales y económicos esta situación que tanto necesitamos resarcir. Aquí les traigo un concepto muy interesante que en su libro de políticas de Países Bajos define a través de la ministra de Agricultura, Naturaleza y Calidad de Alimentos, Carola Schusten, en Países Bajos, donde en el 2018 dio a conocer una visión de la agricultura circular como un proceso sistémico que va a permitir al sector producir más, obviamente teniendo en cuenta desde el diseño mejores prácticas para poder ser menos agresivo con el medio ambiente, generar mayor producción con menos costos, y obviamente empezar también a conocer de que hay unos aspectos ambientales críticos en el mundo, como es la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático, la contaminación del recurso hídrico,
Entonces nos trae este concepto de agricultura circular, que es precisamente empezar a salir de ese sistema lineal, como Paula nos lo mostraba en el sector floricultor, por ejemplo, y empezar a generar unos ciclos biológicos que nos permitan empezar a aprovechar ese tipo de oportunidades. Sin embargo, es importante contarles que se requieren unas condiciones habilitantes, ¿cierto? Unas condiciones donde empecemos a involucrar el conocimiento y la tecnología en el sector de la agricultura para empezar a acotar este concepto. También que las políticas neerlandesas y de la Unión Europea y las políticas colombianas, que al principio se centran en una economía circular, empiecen a migrar hacia la agricultura circular, y obviamente una iniciativa que nos permita generar varios oportunidades tecnológicas, buenas prácticas de acción para la agricultura circular. Bueno. Entonces, el Departamento de Agricultura de la ABNE en Bogotá, teniendo en cuenta de que la agricultura circular cierra fronteras, ¿cierto? Sabiendo que somos un país que está en la mayor exportación de flores, sobre todo a Estados Unidos. Sin embargo, no es limitante para que en estos dos países, ¿sí? Empecemos a generar esas simbiosis y esas sinergias para empezar a implementar este concepto de agricultura circular en los próximos años. Y es precisamente que este Departamento de Agricultura de la ANE en Bogotá empezó a definir ya una estrategia donde se enfoca prácticamente en dos fases. La primera, en definir esas áreas de enfoque importantes por sector, y entre esas se identificó 6 áreas que involucran 3 de ellas al sector floricultor, que es precisamente el agua para la agricultura, ¿cierto?, de flores, la reducción del plástico de un solo uso y el manejo integrado de plagas. Siendo este primero de agua en todo lo que tiene que ver relacionado con la gobernanza hídrica, con el manejo integral del agua. Sabemos que Bogotá genera el 60% de las flores que se están exportando y que estas aguas provienen de páramos que en este momento están siendo presionados por la deforestación y por otras actividades económicas que requieren precisamente buscar otras alternativas a través de un manejo integral. En el tema de la reducción de los plásticos, digamos lo que se generan 2 corrientes muy marcadas en el sector floricultor. El primero es el plástico que se requiere para el invernadero, para la cosecha, digámoslo, la producción de flores, y el segundo es el plástico para el embalaje y distribución de estas flores. Entonces, de alguna otra manera, empezar a buscar otras alternativas que permitan sustituir las fibras de estos plásticos y empezar a trabajar bajo unos proyectos graduales, otras alternativas más orgánicas. Y lo mismo con el manejo integrado de las plagas, que nos permita a través de otras alternativas empezar a manejar un control biológico y que permita obviamente generar una producción teniendo en cuenta estos picos donde se generan en ciertas épocas del año mayores vectores. Y la segunda fase es precisamente la creación de agendas de trabajo, donde precisamente permitan a Colombia y a Países Bajos, primero que todo, conocer este concepto, entender qué es la agricultura circular, también generar soluciones en conjunto entre Colombia y Países Bajos en términos de tecnología, en temas de sistemas digitales para la data, de la información que es tan necesaria, una plataforma que permita vivir experiencias, y otro es la distribución del conocimiento a través de ferias. Y esto es un gran ejemplo donde Azocolflores está invitando a los expertos del sector de Colombia, México y Ecuador a conocer precisamente todos estos conceptos y buenas prácticas para la agricultura circular. Si vemos ya desde el marco político neerlandés y la Unión Europea relacionado con la agricultura circular, entonces lo primero, contarles que desde el 2015 la Unión Europea definió un plan de acción de economía circular, donde precisamente empezaron a entender esos ciclos de vida de los productos, ese ciclo biológico y ese ciclo técnico que podríamos empezar a identificar en los diferentes sectores. También da prioridad a 5 áreas para la economía, como son el manejo de los plásticos, de los desperdicios alimentarios, de las materias primas críticas, de la biomasa y productos con base biológica, y también
para el 2030 se establece unas metas, y esto es importante conocer, sabiendo que es uno de los mercados en los cuales nosotros estamos exportando y que de alguna otra manera tenemos que empezar de manera gradual, articularnos a estas exigencias para poder mantener pues una competitividad y comercio al exterior de las flores. Es que para el 2030 los envases de plástico sean reutilizables o reciclables. También hay un acuerdo de responsabilidad social para el sector floricultor, donde hay un enfoque un poco más responsable tanto en la producción como en el comercio internacional de plantas ornamentales. ¿Sí? Aquí es importante que también se define unos aspectos, unos flujos ambientales para trabajar en la agricultura circular, y entre esos están mencionando el cambio climático. Sabemos que el sector agrícola o agropecuario es el sector que, si bien representa más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero y también una huella hídrica representativa, también es el más vulnerable a percibir los efectos del cambio climático en diferentes variabilidades de temperatura y precipitación y eventos hidrometeorológicos. Entonces es importante empezar a entender todas estas acciones en las cuales ellos están proyectando y están, digámoslo, enfocando sus ojos para poder empezar a mejorar esos impactos. También el Acuerdo Verde Europeo, como lo mencionaba ahorita Paula, de diciembre del 2019, donde de los muchos aspectos que definió, traje estos tres que me parecen muy importantes, que es primero que está definiendo una hoja de ruta para que sea el primer continente de aquí al 2050 en ser carbono neutro, y eso requiere unas inversiones, una transición muy grande en temas energéticos, en temas de manejo de residuos, en manejo de aguas, en manejo de plásticos, que permitan precisamente empezar a sustituir y empezar a aplicar buenas prácticas con menos intensidad de carbono para poder generar esa transición a 2050. Y lo mismo, el gobierno colombiano, este año, también el presidente Duque manifestó el compromiso de que Colombia fuera un país carbono neutro. Y son 30 años los que tenemos para poder llegar a esa transición, y que es importante empezar desde hoy a generar esos planes, porque si nos dejamos coger ventaja, pues va a ser un poco, digámoslo, de oportunidades que vamos a tener para hacer carbono neutro. También la política alimentaria sostenible, donde también se le da un estímulo mucho más preciso a la seguridad alimentaria, ¿cierto? A la capacidad de abastecimiento que tienen las diferentes regiones en Europa para poder producir y obviamente distribuir estos alimentos hacia las diferentes regiones. Y lo otro es que hay un concepto importante de transformar a una economía circular a Europa, en el cual ellos están empezando o dándole continuidad a este plan de acción de economía circular 2015, que tenía un periodo de 5 años para implementar esas 54 medidas de economía circular. Ya hablando de Estados Unidos, la EPA, también la Environment Protection Agency, nos menciona o empieza a establecer proyectos para la gestión sostenible de los materiales, donde ya a través de un enfoque sistémico está promoviendo en los diferentes sectores, empezar, venga, revisemos cuáles son sus ciclos de vida, empezamos a mirar cómo está usted proyectando sus cosechas, su agricultura, también cómo está generando ustedes nuevos cambios para producir más con menos recursos, y cómo está protegiendo el medio ambiente. Y entre esos traigo pues aquí 3 programas. Uno es que está incentivando a que las organizaciones entiendan precisamente esos problemas desde una perspectiva de ciclo de vida. La otra es la gestión sostenible de materiales en los alimentos, en los embalajes, en los productos con contenido reciclado. Y el tercero es la medición y herramientas, que es importante que todas estas, digamos, los flujos, también empecemos a medirlos, a monitorearlos, a verificar que precisamente sí estemos mejorando el desempeño y se esté generando un impacto económico de revaloración, en este caso de economía circular, en sus gestiones. Ya en términos del sector público a nivel de país, a nivel de Colombia, el Ministerio de Ambiente estableció un conjunto, un equipo de economía circular, en el cual tiene pues funcionarios de los distintos ministerios para precisamente generar una hoja de ruta de economía circular. Y si ustedes se dan cuenta, en el Plan Nacional de Desarrollo, en la Ley 1955, en el actual Plan Nacional,
hay un pacto por la sostenibilidad donde dentro de sus 4 líneas está la primera, la cual está promoviendo de que los sectores nos comprometamos con la sostenibilidad y con la mitigación del cambio climático. Y cuando uno abre esta línea de acción, empieza a encontrar también prototipos de economía circular, ¿cierto? De actividades comprometidas a la sostenibilidad y en los canales de cómo empezar a adoptar esa economía circular. Por lo cual conllevó a una materialización, a aterrizar este concepto de economía circular a través de la Estrategia Nacional de Economía Circular en 2019, el cual tiene un objetivo en común, es que es transformar esa productividad hacia la circularidad, ¿sí? Digámoslo, de producir de manera más eficiente, con menos recursos, y para esto definió unas tipologías de innovación en los sistemas productivos. La primera es a nivel micro, en empresas y productos. La segunda es a nivel meso, en toda la cadena de valor o en los parques ecoindustriales, que se llaman. Y la tercera es a nivel macro, ya lo estamos viendo en ecociudades como en Bogotá, como en Medellín, que empiezan a generar este tipo de acciones de economía circular dentro de sus planes de desarrollo. Asimismo, se definieron unos vehículos de implementación. Como lo manifestó Pablo anteriormente, hay unos modelos, se podemos trabajar economía circular en modelos de negocio, en cadenas de valor, en el suministro de esas materias primas, en ecociudades también, en parques industriales o ecoeficientes, en la responsabilidad extendida del productor, que en el caso colombiano se han venido manejando desde el 2007, todo el tema de posconsumo de diferentes residuos, y también a un consumo sostenible, que es importante empezar a definir criterios de consumo. Finalmente, establece unas líneas de acción, unos flujos, en el cual dan como prioridad en temas de economía circular que debemos empezar a trabajar en los diferentes sectores, que son los flujos de materiales industriales y de productos de consumo masivo, los flujos de materiales de envase y empaques, los flujos de biomasa, de energía, de agua y de materiales de construcción. Y todo esto, digámoslo, establece unos mecanismos de gestión de la economía circular. Y esto es importante, que ustedes conozcan que uno o dos de estos mecanismos es la innovación en mecanismos normativos. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a venir desarrollos de regulaciones en temas de economía circular para poder empezar a establecer unas metas, unos objetivos, unos canales de financiación mucho más asertivos para los sectores. Y lo segundo es los incentivos económicos y la asistencia técnica. Y esto lo podemos ver precisamente en los incentivos tributarios ambientales que se vienen manejando desde el Estatuto Tributario hace muchos años. También otro de los canales es la investigación y la capacitación como unas condiciones habilitantes, los sistemas de información. Necesitamos conocer esa data, esa información que estamos generando en el sector floricultor sobre los diferentes flujos y cómo empezamos a trabajar economía circular y a reducir esas huellas. Y quinto, procesos de cooperación internacional. Hay aquí oportunidades importantes en el Fondo del Clima Verde, el Fondo de Acción, entre otros, que van precisamente a generar unos recursos si empezamos a demostrar proyectos que tengan esa connotación de economía circular. Y obviamente el sexto punto es la comunicación y la cultura, que todo este conocimiento, todas estas, digámoslo, oportunidades se conozcan en los diferentes empresarios, expertos, academias, para empezar a generar estos mecanismos. Finalmente se firma el Pacto Nacional y ya a nivel regional, en Cundinamarca, en Antioquia, en otros departamentos, ya se están firmando los pactos regionales por la economía circular. Y es importante nosotros que empecemos a explorar, bueno, ¿y quiénes componen esos pactos? Las cámaras de comercio, las asociaciones, los sectores privados, los públicos, entre otros, donde precisamente a través de la innovación están empezando a definir prioridades en sus territorios de economía circular. Aquí hablando un poco del tema de incentivos tributarios, esos beneficios, que como les decía, la finalidad es precisamente promover inversión en los diferentes países, aprovechar esos beneficios, más que todo en temas de IVA y deducción de renta por buenas inversiones en temas ambientales. Entonces vemos aquí 3 casos para Colombia, para Ecuador y México, donde, por ejemplo, para Colombia está el estatuto tributario, donde precisamente si tu inversión tiene un enfoque en control y monitoreo ambiental, en reducción de la contaminación, en promoción de energías renovables, en proyectos de reducción de emisión de gases de efecto invernadero, o también
si estás generando proyectos de fuentes no convencionales de energías renovables a través de la ley 1715 del 2014, pues son beneficios en los cuales nosotros podemos empezar a aplicar y que estos, pues, es importante aclarar que son generados de acuerdo a estos prototipos que van a nacer de la economía circular, ¿sí? Que están asociados a diferentes aspectos ambientales en este caso. Lo mismo el gobierno de la República del Ecuador, en el acuerdo ministerial 140 del 2015, establece 2 puntos. El primero son generar autorizaciones ambientales para la deducción del 100% de la depreciación de máquinas, equipos y tecnología. Y también el reconocimiento a puntos verdes donde aplican buenas prácticas para precisamente para reducir sus emisiones, para mejorar el manejo integral del agua, para generar estrategias de producción más limpia y empezar a generar ese estímulo de la inversión. Y en México está la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental, donde aquí se definen 3 incentivos. El primero es el incentivo ambiental fiscales, que es el impuesto sobre la renta directamente por estas inversiones. El segundo son los incentivos ambientales financieros, donde se generan créditos para poder acceder a tecnología, acceder también a maquinarias que se puedan aprovechar en el sentido de que bajan sus aranceles, bajan sus costos para poder traer ese tipo de tecnologías en los diferentes sectores, pues, agrícolas o agropecuarios en este caso. Y están los incentivos ambientales de mercadeo, donde precisamente empieza también a generar una promoción de cómo generar mercados verdes, entre otros aspectos de tipo ambiental. Entonces, ya bajándolo en el nivel del sector privado, pues vemos que Azocolflores hace mucho tiempo con su laboratorio de innovación está precisamente generando estrategias para reducir ese consumo de energía, en este caso de un 61%, ese consumo de agua al utilizar agua lluvia y también obviamente generando un monitoreo. Esto es importante porque si no medimos esas buenas prácticas, esa disminución de los flujos, pues digámoslo, no vamos a poder también generar estrategias de reducción y obviamente reducir esas huellas. Y eso es lo que está haciendo en ese proyecto de reducción de la huella del sector, donde definió una ruta de sostenibilidad para que precisamente el sector floricultor sea un potencial competitivo y sostenible para poder seguir generando esa estabilidad en el mercado internacional. Y ellos aplican, Azocolflores promueve mucho, y este es uno de los estándares que me gusta mucho, que es el Flor Verde, Sustainability Flowers, porque ellos a través de 14 capítulos empiezan a integrar la sostenibilidad y también desde los sistemas de gestión, desde la alta dirección, y empiezan a trabajar diferentes flujos de agua, energía, emisiones, que precisamente van a permitir generar unos impactos económicos, de cumplimiento normativo y también de desempeño socioambiental. Aquí también, de acuerdo a los estudios, han definido 4 aspectos principales para llegar a esa economía circular o circularidad. Y es precisamente empezar a trabajar los flujos de gestión del agua desde un punto de vista integral y gobernanza, como lo había dicho. El uso de pesticidas es importante, el manejo de fertilizantes para sustituirlos por otros más orgánicos o más amigables con el medio ambiente, y la eliminación del plástico en esas 2 corrientes que les manifesté al principio. Este es un resumen que quería traérselos y compartírselos para que veamos todas las oportunidades que tenemos para trabajar los flujos ambientales. Entonces, por ejemplo, de todas estas iniciativas internacionales, públicas y privadas y nacionales, empezamos a ver las oportunidades que tenemos en el sector de empezar a trabajar el uso eficiente del agua durante el cultivo, la reutilización del agua, la reducción del uso y desecho de los plásticos, el manejo integral de plagas, la reducción del cambio climático, reducción del consumo de energía, entre otros, pero que precisamente cada uno de estos referencias nos da a conocer la importancia que tienen para ellos empezar a trabajar estos temas para la agricultura circular. Ya para finalizar, es importante que, bueno, ya hemos hablado del contexto internacional, el contexto nacional, las oportunidades que tenemos de trabajar economía circular y todos estos flujos ambientales, como se mencionan en las diferentes referencias. Es importante conocer que para la gestión de riesgos ambientales existen muchas metodologías, pero en Ecoacciones hemos empezado a trabajar una que nos parece muy importante a través del marco COSO, que es un marco de referencia e implementación de gestión
y control de los sistemas de control interno que se viene hablando desde el 82, desde 1982, primero empezó por áreas de auditoría, pero vimos que es adaptable a cualquier otro sistema, en este caso no financiero en términos ambientales. Y precisamente este modelo COSO de auditoría de sistemas de control interno nos permite, primero que todo, para una unidad operativa o para una unidad funcional, empezar a establecer unos ambientes de control que precisamente nos permitan identificar esas obligaciones o esas oportunidades de economía circular, evaluar esos riesgos ambientales, ¿cierto? En caso de que yo no genere esa obligación, yo no la gestione, ¿qué riesgo de incumplimiento, qué riesgo operativo, qué riesgo económico podría conllevar la organización? Importante también definir actividades de control, precisamente para yo empezar a gestionar esas oportunidades o esas obligaciones ambientales emanadas de un prospecto de economía circular. También el flujo de información y comunicación. Yo estas oportunidades o estas obligaciones ambientales, ¿a quién debo comunicárselas? A nivel interno, a la dirección de mantenimiento, de producción, a la gerencia, entre otros, y a nivel externo a las autoridades ambientales que están haciendo seguimiento y control precisamente de estas oportunidades. Y finalmente hacer unas actividades de monitoreo que permitan saber cuál es ese estado de esa obligación o oportunidad. Todo esto para cumplir 3 objetivos esenciales. El primero, un objetivo de cumplimiento operacional. El segundo, un cumplimiento de reporte. Y el tercero es un cumplimiento legal. Y esto se traduce en este esquema que les traigo, donde a través de una herramienta macro Excel de contable dinámica podríamos empezar a identificar ese incentivo obligación asociada a la economía circular. Aquí traeremos unos ejemplos de responsabilidad extendida de productor, de energía, de agua, de empaques, de emisiones. Segundo, de identificar un ambiente de control. ¿Quién es el responsable de identificar esa obligación, esa oportunidad? ¿Quién revisa? ¿Quién aprueba? Tercero, una evaluación de esos riesgos de cumplimiento, donde digamos, bueno, si no se gestionan estos riesgos, ¿qué podría pasar? ¿Cuál sería ese impacto que podría generar al sector, en este caso floricultor? Cuarto, unas actividades de control importantes. Hay controles manuales, hay controles mecánicos, hay controles de gestión que permitan precisamente empezar a gestionar todos esos aspectos ambientales y precisamente generar unos indicadores, unos registros, unas evidencias de esa gestión. Quinto, una comunicación a nivel interno o externo. Y finalmente, un sexto, que es el revisar el estado del requisito. Esto es un ejemplo que lo quisimos traer para dárselos a conocer. Cogimos el estándar Flor Verde y empezamos a mirar que si se empiezan a desarrollar gestiones de cumplimiento ambiental asociados a la economía circular, de alguna otra manera me va a gestionar el requisito y me va a permitir generar un impacto normativo de revaloración en términos de costos y de mejorar el desempeño. Entonces, por ejemplo, en temas de agua, nos traen aquí un tema importante de si se tienen identificadas las fuentes de agua, que si tienen permisos para la captación, si están intervenidas por fuentes o no estas aguas. Y precisamente la economía circular, al trabajar ese flujo de agua, podemos empezar a hacer una caracterización de esas fuentes, a conocer esos volúmenes a través de la inteligencia de datos y obviamente a cumplir con esa normatividad ambiental asociada a la concesión de aguas. Otro en el tema de reutilización de sustratos en los suelos. Entonces, claro, si empezamos a trabajar estos flujos, empezamos a tomar mejores decisiones para la reutilización de sustratos con las respectivas cantidades y una disposición adecuada de los sustratos cuando ya, digámoslo, se ha usado. Entonces, cómo empezar a generar valoración en ese tipo de residuos. Manejo de residuos es evidente, contribuye en este caso en el requisito 8.2, que si cuenta con un plan de gestión integral para el manejo y reducción de la generación de residuos. Sí, el trabajar economía circular nos va a permitir adicional cumplir la normatividad asociada, nos va a promover ese cumplimiento en temas de gestión integral de residuos y apoyar también a la implementación. Y todo esto generando, obviamente aquí de manera ilustrativa traje unas flechas para darles las oportunidades que de acuerdo a la gestión que se genere puede empezar a generar ese impacto en el cumplimiento, valoración y mejorar el desempeño socioambiental. Para ya terminar, es importante y en línea con estos indicadores es que hay un rezago muy, muy grande en temas de innovación tecnológica y lo dice el economista Jeffrey Sachs, que es uno de los mayores desafíos para avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible.
debemos buscar ese tipo de plataformas que permitan precisamente tener una contabilización, una cuantificación de esos flujos ambientales, saber que a través de esas plataformas digitales podemos hacer una revaloración y también empezar a mirar esos desempeños, ¿cierto? En temas de económicos, ambientales y sociales. Y por eso, aquí en los temas de los objetivos de desarrollo sostenible, empezar también a identificar esas asociaciones, esos indicadores, mejorar la calidad del agua en las aguas tratadas, en la eliminación de los vertimientos, en los temas de energía también empezar a mirar esa investigación y tecnología eficiente, con unos indicadores de capacidad instalada para la implementación de energías renovables. En el ODS 8, en temas de trabajo decente, también mejorar esa producción sin desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente. Entonces empezar a mirar esa tonelada de residuos generados por el PIB aportado o aprovechados. Entre esos está el ODS 12 de producción y consumo responsable, donde precisamente empezar a aplicar esos programas de consumo y producción sostenible para reducir esos consumos versus estos programas implementados, o precisamente reducir los consumos de los recursos por el PIB aportado, empezar ya a asociarse un poco más a las metas del COMPES 3918 de ODS, donde nos da como ese lineamiento para empezar a aplicar, y dejar como al lado de que no, yo aporto al ODS 6, pero bueno, ¿a qué metas? ¿Bajo qué indicadores? Y finalmente de acción climática, que es incorporar medidas relativas al cambio climático, donde precisamente permitamos medir esa huella de carbono, reducir esas emisiones a través de una estrategia de cambio climático corporativo y articularnos a los planes integrales de cambio climático de las autoridades ambientales y de los departamentos, que existen ya unas medidas de economía circular importantísimas que están apuntando precisamente a reducir esas huellas. Muchísimas gracias. Dale, Octavio. Gracias, Germán. Bueno, muy interesante. Les recuerdo a todos que pues pueden poner las preguntas en el chat para pues ahorita que terminemos esta última sección podamos entrar a revisarlas. Bueno, yo voy a hablar un poco más de cómo estos datos, de alguna manera, la captura de manera estructurada nos permiten pues no solamente dar cumplimiento a todos estos requerimientos legales que Germán ha expresado, sino adicional a esto como una buena gestión de estos datos que nos llevan a una gestión de la información y después una gestión del conocimiento, nos pueden apalancar los procesos de innovación, como los mencionaba Paula dentro de su presentación. Siguiente. Este tipo de imágenes yo creo que cada vez son más recurrentes, son más frecuentes, las podemos evidenciar. Digamos que acá la primera cosa que se nos viene a la cabeza, o por lo menos a mí, es qué cantidad de basura, qué desorden. Pero acá vemos un niño que en donde nosotros estamos viendo a primera vista basura, él está viendo recursos, los está recuperando porque pues en últimas, como Paula nos mencionaba, pues son unos recursos que son unos materiales que se pueden aprovechar y reutilizar. Siguiente. De esta manera, pues esto está muy acorde con uno de los retos más grandes que afrontamos como humanidad, y es cómo podemos optimizar los recursos naturales. En el 2017 hubo un consumo de 11.5 mil millones de toneladas de recursos que terminaron en disposición final, y tan solo el 20% de esto se pudo aprovechar o recuperar para reciclaje, ya sea upcycling, downcycling, un poco los términos que usó Paula, y el resto, en el mejor de los casos, terminó en rellenos sanitarios. Y esto pues es preocupante porque si nos vemos a futuro, en donde la población está aumentando, en donde la capacidad adquisitiva pues venía en aumento, ahorita esto pues de una manera u otra se va a ver afectado con esta contingencia en la que estamos viviendo, pero de todas maneras pues esta tendencia tendrá que retomarse de crecimiento. Se estima que vamos a estar multiplicando por 4 la generación, el consumo y la generación de estos excedentes que pues en últimas hoy en día terminan en disposición final. Entonces tenemos que ponernos las pilas para poder de alguna manera aumentar, aunque sea proporcionalmente, la capacidad de aprovechamiento, que es algo de alguna manera preocupante. Y es por esto pues que tenemos que ser muy conscientes que en últimas tenemos un planeta con recursos limitados y que estos recursos pues se van a agotar y van a generar unos impactos en las cadenas de suministro a mediano o largo plazo. Siguiente.
digamos que un poco desde Valopes y lo que nos hemos enfocado es en cómo la tecnología permite a las organizaciones, de alguna manera, transformar estos datos de manera estructurada para tomar decisiones que habiliten la economía circular y nos permitan mitigar esta escasez de los recursos que pues, vamos a estar o ya estamos afrontando. Siguiente. Bueno, estas son algunas empresas con las que hemos venido trabajando y hemos podido pues, explorar estos flujos de trabajo. Siguiente. Y aquí la cuestión es, bueno, hoy en día las empresas, pues, para poder operar, dependiendo del sector, pero digamos que en la mayoría de sectores, en el sector que se encuentran ustedes, pues se requieren unos estándares de información, no solamente para dar cumplimiento legal a las autoridades y poder tener licencia para operar, sino adicional a esto, también poder acceder a mercados externos en donde pues, se piden ciertos estándares en cuanto a las prácticas ambientales. Esta información ambiental, nosotros de alguna manera la denominamos como metabolismo industrial, en donde se tiene la intención de capturar los datos asociados a los consumos de energía por fuente, de agua por fuente, materia prima, también contabilizar esa generación de excedentes industriales y subproductos que salen pues, de la operación para pues, entender cómo se están gestionando y qué tanto se están aprovechando y cuáles pues, se disponen, ya sea porque son peligrosos o porque no existe una solución cercana que puedan de alguna manera procesarlos para reintroducirlos como materia prima secundaria. Y por último, pues también tener la capacidad de hacer un seguimiento a esas contribuciones ambientales como son las huellas de carbono. Siguiente. Y esto en última se hace, como nos mencionaba Germán, porque hay unos requerimientos legales que se deben cumplir, pero adicional a esto también hay un marco legislativo que se viene consolidando en donde están generando beneficios tributarios y también generando capacidades para financiación de proyectos en donde pues, uno cuente con los datos suficientes para invertir en estos. Siguiente. Muchos de estos datos, sobre todo la primera milla, que es la captura del dato en campo, el procesamiento en Excel de este dato y después ya el envío, se sigue haciendo de una manera muy manual, papel, lápiz y Excel, como me gusta decir a mí, muy chinomático, que está muy bien porque en últimas nos permite de alguna manera cumplir con los requerimientos, pero también de alguna manera no nos da la transparencia suficiente. Siguiente. Y al no tener esa transparencia suficiente, en un primer aspecto, pues estamos perdiendo la posibilidad de identificar oportunidades económicas, oportunidades en cuanto a opciones de aprovechar excedentes que hoy en día se están disponiendo o se están pagando para que sean tratados. Siguiente. Por adicional a esto, oportunidades de tener la generación de información y datos e indicadores claves que nos pueden permitir no solo mitigar riesgos, con temas como pueden ser asociados al cambio climático, sino también mejorar la reputación y fidelizar a nuestros clientes que cada vez tienen decisiones más fuertes sobre qué productos son sostenibles o tienen un menor impacto y de alguna manera pues tienden a optar por esto. Entonces es clave también poder comunicar y fidelizarlos a partir pues, de una buena generación de el performance ambiental que tengan los productos. Siguiente. Y de esta manera, pues un poco lo que nos ha mostrado nuestra experiencia en los últimos 5 años es que hay muchos datos, se consolidan muchos datos, pero no necesariamente se está generando información valiosa en tiempo real para tomar mejores decisiones. Adicionalmente, se hacen muchos reportes, pero no necesariamente los reportes terminan enfocándose en generación de acciones y tácticas específicas para cumplir una meta. Y por esto, pues también hemos optado desde Valopes en generar una solución que permita capturar estos datos en campo de manera ágil, que permita procesar estos datos de una manera costo efectiva sin necesidad de invertir en servidores y demás, sino solamente mantener el sistema, registrar consumos, pero adicional a eso también tener la capacidad de gestionar documentos, o sea, poder en un mismo espacio guardar los certificados, las facturas y demás para también todo el proceso de auditoría y llevar el flujo de los movimientos financieros asociados a la operación ambiental, que es clave porque pues, de alguna manera eso es uno de los indicadores que permite
identificar cómo el performance de la operación está mejorando, a partir de un set de analíticas que pues de alguna manera son la guía o los KPIs efectivos que pues hace seguimiento la operación o las personas claves que toman decisiones. Siguiente. Nuestro acercamiento desde nuestra experiencia, pues lo que hemos identificado como una solución plausible, que pues, está, como les mencionaba, poniéndose en práctica en varias empresas e industrias, ha sido una primera solución que es para las empresas que hoy en día siguen capturando los datos en papel, lápiz y mucho Excel. Entonces, que este es el document y voy a contar brevemente en qué consiste como para que tengan un mapeo. El segundo, que es un connect, digamos que esto ya es la capacidad de integrar la información de múltiples cuentas de document, que usualmente está muy enfocada en temas de postconsumo, en temas de trazabilidad y gestión de proveedores, sobre todo durante la operación de transporte, transformación de estos materiales recuperados o excedentes industriales que pues, en muchos casos conocemos como basura. Y por último, que es yo creo que la solución más interesante, que es lo que nos permite y nos habilitan todos estos datos, es la generación de reportes a partir de inteligencia de negocios, analíticas descriptivas, predictivas y prospectivas, pero que en última se puede habilitar siempre y cuando haya una generación de datos estructurada recurrente para, pues, en últimas poder alimentar estos análisis más estructurados. Siguiente. Dentro del Valopes Document, digamos que nosotros, parte del trabajo que hemos visto es que están las empresas que consumen y generan estos excedentes y consumen recursos, que ese es el approach del metabolismo industrial, y después tenemos la segunda versión, que es la de gestor, que está más enfocado en la trazabilidad, que son estos actores que hoy en día se enfocan en recuperar o ir a los centros de generación, recolectar estos materiales, transportarlos y después llevarlos a sitios de procesamiento. Siguiente. Dentro de la primera versión, pues, es capturar estos flujos de información para poder tener registros de los consumos, gestión documental y también las analíticas que les mencionaba. Siguiente. Digamos que en un primer aspecto se puede entrar solamente a trabajar el tema de residuos, entonces la plataforma está habilitada para estos temas, donde por punto de generación, punto operacional, pues se pueden capturar, totalmente estandarizado según la regulación, para también de esta manera automatizar la generación de informes hacia otros grupos de interés. Siguiente, está también la versión de consumo de energía, que de alguna manera está más enfocada en permitir o habilitar la captura de datos en campo de cuánto se está consumiendo energía dependiendo de la fuente, y no solamente tener ese seguimiento y poder también tener un seguimiento económico, sino adicional a esto, pues automatizar el cálculo de la huella de carbono en un nivel 1 y 2 con algunas falencias, pero digamos que en temas genéricos captura pues las necesidades o la robustez necesaria para este tipo de huella. Siguiente. De igual manera tenemos el siguiente, que es el consumo de agua por fuente, que es muy similar, en donde se pueden estandarizar los tipos de fuente que consume la operación, cada operación, y sobre esto pues simplemente hacer un seguimiento de estos datos diarios. En muchas de las operaciones con las que venimos trabajando se hacen múltiples veces, o también se puede llegar a un siguiente nivel, y es, como mencionaba antes, la integración de sensores para que se capture desde sensores los datos, tanto de energía como de agua, y pues con residuos se podría hacer, pero digamos que acá eso depende más del tipo de báscula con la que venimos trabajando. Siguiente. Y por último, pues está el módulo de materia virgen, de materia prima, que es para hacer un seguimiento de dónde proviene esa materia que estamos utilizando dentro de nuestra operación y cuánto de esta materia prima que se utiliza pues es material reciclado o materia prima secundaria, como pues se menciona en la estrategia de economía circular. Siguiente. Entonces, para hacer un resumen, acá podemos tener el registro de los consumos, auditar las actividades y movimientos, que esto es súper importante, poder subir archivos también adjuntos para tener todo el tema de auditoría, y administración y autogestión de la plataforma y acceso a paneles de control. Siguiente. Dentro de la segunda versión, que sí voy a pasar rápidamente, está mucho más enfocado en tema de trazabilidad, entender de dónde provienen esos movimientos para asegurar que los excedentes industriales y materiales que están saliendo de una operación se están llevando a un destino adecuado y pues se están procesando y transformando de manera adecuada. Siguiente. Y acá digamos que lo más interesante de esta solución es el tema de poder extender la trazabilidad en la cadena de valor
de los excedentes industriales gestionada por los proveedores. Entonces, esto es un tema muy importante para poder después generar certificados de que en realidad un producto se esté produciendo con un porcentaje de materia prima secundaria y poder asegurar de dónde está proveniendo ese material. Siguiente. Usuarios, digamos que tenemos 3, ahí, dependiendo de la versión pueden ser 4, la gente que está en campo, que está capturando los datos, que son los jefes operacionales. Después hay unas personas que auditan esta información, que validan, pueden modificarla, también tienen acceso a unos indicadores, y por último, tenemos ya la persona que autogestiona la herramienta, que accede a las diferentes baterías de indicadores, y pues toma decisiones y hace seguimiento. Siguiente. Ya por último, estos han sido algunos de los beneficios que nosotros hemos podido evidenciar. El primero, pues, es un tema de ahorro en tiempos. Digamos que mucho de tener que pasar de un papel después a un Excel, y probablemente si la operación tiene múltiples puntos de producción, pues implica después consolidar todos estos Excels en un único informe. Digamos que eso se reduce dramáticamente, y ya después tener la posibilidad de entender qué oportunidades de mejoras hay a partir de comparar la operación propia de los diferentes puntos de producción, y también poder tener un mapeo de estadísticas que se han venido levantando dentro de la plataforma sobre el mercado actual de estos materiales, y también de la disposición y tratamiento de excedentes peligrosos. Entonces también es muy valioso porque ya comienza a entender la organización cómo está en comparación a sus sites internos y con el mercado, y también pues poder disponer de esta información en tiempo real. Siguiente. Digamos que esta es la escalera. Siguiente. En esta escalera es un poco el resumen de cómo desde la gestión de datos estructuradas nos permite llevar el almacenamiento y tener una facilidad de uso para ir a la gestión de la información, donde en esta gestión de información podemos, siguiente, podemos tener una comprensión de estos datos a partir de generar ya unas analíticas no solamente descriptivas, sino más avanzadas, y poder pues generar posibilidades de mejoras, y ya con una acumulación de datos recurrente por varios años podemos ya comenzar a generar unas analíticas siguiente más especializadas, en donde está la gestión de conocimiento, y podemos de alguna manera identificar oportunidades. Siguiente. Digamos que en este primer pedazo, que es el cumplir, en donde estamos capturando los datos, es dar cumplimiento normativo a los requisitos de ley, pero también a los requerimientos internos de la organización y de grupos de interés adicionales, en donde pues dependiendo de la industria en la que está siguiente, pues se van a tener que generar diferentes informes, al igual de pues, los requerimientos internos que puede tener finanzas, legal u otros departamentos que tengan que ver esos temas de residuos. En cuanto al actuar, es bueno, ¿qué acciones relacionadas podemos hacer con la operación siguiente? Entonces los datos nos van a comenzar a mostrar en dónde hay oportunidades de pronto de cambiar de un gestor, o de identificar si hay un actor el que puede usar este tipo de excedente industrial, o también tener planes de contingencias en caso de que se estén generando excedentes industriales adicionales y demás. Siguiente. Listo, entonces ya en la gestión de información, aquí ya es cuando tenemos unos datos estructurados por más tiempo, y podemos ya generar indicadores para la planeación estratégica en temas específicos como la ley REP de postconsumo, o también temas asociados con carbono neutralidad, con los temas de energía, o si nos queremos certificar como basura cero, pues también poder tener esos indicadores que van pidiendo. Y por otro lado, todo el tema de auditoría y evaluación de resultados e impactos ambientales. Y ya para finalizar, digamos que el tema de gestión de conocimiento ya es cuando comenzamos a generar este tipo de analíticas predictivas, en donde se generan estudios de caso y se hace una comparación de escenarios para entender bajo este marco de ideas qué podemos mejorar dentro del negocio siguiente. Entonces, en resumen, con la gestión de datos cumplimos y actuamos, con la gestión de información controlamos la operación y podemos hacer una operación estratégica, y ya con la gestión de conocimiento tenemos la capacidad de desarrollar planes de innovación y nuevos negocios. Siguiente. De esta manera, pues, algo que hemos identificado que es clave es poder tener esta estructuración del ecosistema de información dentro de la organización, que sea una estructuración clara, que esté alineada también con los requerimientos legales, que tenga los cohortes específicos para poder generar los campos de análisis específicos. Siguiente. Sí, dale todo.
Y de esta manera, pues poderlos tratar y comenzar a hacer estos registros de manera recurrente para llevar los análisis financieros y la gestión documental y analítica siguiente. Digamos que para nosotros y dentro de nuestra experiencia, tener la capacidad de pasar del papel a una estructura de recopilación ágil y procesamiento automatizado no solo nos permite dar cumplimiento a la legislación, sino gestionar estos datos, como les mencionaban, para dar soporte estratégico a la operación, generar clics con un solo reporte a diferentes grupos de interés y tener una comprensión de las oportunidades para innovar a partir de la formulación estratégica siguiente, formulación de estrategias enfocadas ya sea en temas de mejora reputacional o en inversión para mitigar riesgos ambientales y mejorar el performance operacional siguiente. Entonces pasamos de unos datos a tener unas analíticas más estructuradas que después nos van a permitir llegar a tomar decisiones estratégicas por medio pues, de la generación de inteligencia de negocios a partir de estos datos siguientes. Digamos que dentro de nuestra experiencia hemos podido ya desarrollar algunos tipos de reportes a la medida con este enfoque de inteligencia de negocios. Entonces, si ustedes tienen datos, pues van a poder usarlos dentro de estos tipos de softwares para temas de productividad, sostenibilidad, economía circular y observatorio. Vamos a mostrar brevemente para finalizar algunos ejemplos de cómo estos datos nos habilitan este tipo de reportes. Siguiente. En donde pues pueden haber diferentes mecanismos en donde ustedes pueden diseñar estos reportes y desarrollarlos o entregarles estos a un tercero para que les desarrolle y les mantenga el servicio siguiente. Esto es de productividad, digamos que esto es un ejemplo con un cliente que tiene una operación bastante grande a nivel nacional, en donde encontramos que había una posibilidad gigantesca de mejorar el tema de negociación con proveedores sobre materiales tanto aprovechables como no aprovechables. Y sobre esto se comienzan a identificar las brechas y los materiales más interesantes en las regiones. Entonces aquí no solamente están mejorando la productividad, sino también el retorno sobre la inteligencia de los datos que les entregan. Y pues son temas de innovación siguiente. Hay otros ejemplos que ya pueden estar más enfocados en temas de cómo los datos y estar capturando la información recurrentemente del consumo de energía nos puede llevar a hacer dashboards para entender cuál es la generación actual de contribuciones de gases de efecto invernadero de las diferentes operaciones, dependiendo por el consumo. Entonces, digamos que ya con estos datos uno puede comenzar a desarrollar este tipo de reportes interactivos sobre los años y poder ir comparando. Siguiente. Y esto, digamos que este es otro ejemplo, digamos que este ya es un ejemplo enfocado en una empresa que genera muchos excedentes industriales y está identificando pares para que utilicen estos excedentes industriales como materia prima secundaria dentro de sus procesos y se están haciendo ciertas inversiones para hacer los testeos. Digamos que aquí ya se enfoca mucho en entender esos usos y pues cómo van generando de alguna manera retornos estos avances en estos testeos. Siguiente. Este ya es un ejemplo de economía circular en donde a partir de poder tener trazabilidad de dónde provino el material, de dónde se recolectó ese material que antes era un residuo y ahora se transforma en un producto final, se le puede entregar al cliente una trazabilidad de dónde proviene el material y qué impacto social tiene en caso de que haya impacto social. Vemos que estos son ejemplos de cómo los datos pueden generar ese valor y esa fidelización hacia los clientes, teniendo en cuenta que cada vez hay más, y sobre todo en las generaciones más jóvenes, una comprensión y un entendimiento de que los productos que consumimos pues generan un impacto y si seleccionamos un mejor producto podemos reducir siguiente. Ya para terminar, este es un ejemplo de observatorio en donde ya se pueden hacer reportes o análisis con datos del sector. Esto fue más enfocado en un tema que era, estamos preparados como país para procesar los residuos con riesgo biológicos provenientes de COVID, entendiendo la capacidad instalada que había de facilidades para procesar estos o tratar este tipo de residuos. Un poco el ejercicio, pues, a partir de los datos externos que se mostraron de la generación, pues nos puso en rojo y no estamos muy bien preparados, pero pues se ha solventado. Y creo que también es el poder de los datos que nos pueden permitir identificar no solamente cómo está la operación interna, sino integrarse con otras bases de datos y tomar una mirada más global. Siguiente. Esto era un poco lo que les quería conversar. Ahora le paso la palabra a Paula pues, para que culmine
la sesión, la presentación. Bueno, entonces las conclusiones que queremos dejar con esta charla es que estamos enfocados en la salida del tubo, es decir, en la gestión de residuos y en el reciclaje, que aunque son conceptos que nos ayudan a cerrar el ciclo, nos estamos perdiendo oportunidades que se pueden monetizar dentro de los procesos que nosotros tenemos. La estrategia de economía circular crea nuevas oportunidades y transforma para avanzar, para que seamos mucho más competitivos en el mercado al que estamos enfocándonos. Ahí, Germán, ¿puedes adelantarte, por favor, hasta donde dice conclusiones y resumen? Ya, Paula, no sé si la estás viendo. Y no, estoy en, listo. Sigue, por favor, que ya se nos acabó el tiempo, entonces ya me fui de una vez a las conclusiones. Es importante la gradación normativa, como nos explicó Germán, de cambio climático, porque se empiezan a generar oportunidades de inversión y nos generan beneficios económicos con oportunidades de financiamiento e incentivos tributarios también que apoyan a nuestras empresas y también con asistencia técnica. La transformación digital que nos mencionaba Octavio ayuda para capturar y homologar datos, es una información del negocio que es muy importante, que nos ayuda a tomar decisiones, y para esto es importante reconocer y valorizar esos residuos, clasificarlos, pero no tomarlos como residuos. Generalmente solo la palabra residuos ya le disminuye el valor a los productos. Estos son recursos. Todo, como les decía, se debe mantener el valor en el tiempo. Estos recursos son los que nosotros necesitamos empezar a valorizar y empezar a tenerlos en cuenta y a clasificarlos. La estrategia de economía circular con una hoja de ruta es una solución integral, creativa e innovadora para que genere mayores ingresos, ¿cierto? A la vez que aumenta la productividad y disminuye ese impacto ambiental. Es un apoyo inmediato para la reactivación económica. ¿Por qué? Porque cada proyecto se monetiza rápidamente y con esa monetización se va reinvirtiendo en proyectos de mayor impacto y que generan un mayor retorno. Nosotros, la experiencia que tenemos, Ecoacciones Valopes y Camel Hub, es identificamos los puntos críticos en la transición hacia la economía circular. Entonces, estos puntos críticos van a disminuir la huella y las emisiones de efecto invernadero, y también a identificar los recursos que quieren ser aprovechados para generar mayores ingresos y rentabilidad, pues que aportan a la continuidad del negocio, que es lo que todos estamos buscando en este momento. Y la transición hacia la economía circular genera triple impacto y un modelo de desarrollo sostenible, es decir, un crecimiento económico, donde también estamos aportando a la conservación del medio ambiente, donde es un cambio sistémico. El sector privado, las autoridades y la ciudadanía tienen un papel compartido fundamental. Entonces, lo que nosotros estamos generando con esta alianza es empezar a que las empresas tengan una estrategia corporativa de economía circular, donde puedan gestionar esos riesgos de cumplimiento normativo ambiental, generando una transformación digital de su metabolismo industrial, y así también se genera una estrategia de revalorización de recursos, que nosotros lo que queremos ver con esto es que estamos apuntándole a la continuidad del negocio y a la competitividad del sector. Entonces, quería darles las gracias por este espacio. Y quedamos pendientes.
Muchísimas gracias a nuestros aliados por esta interesantísima charla sobre el valor económico de la innovación circular y la claridad en los conceptos de economía circular y cómo este enfoque lo que nos permite es valorizar eso que hoy vemos como residuos y que nos genera un costo y definitivamente incorporar estos elementos a una producción más sostenible. No vemos preguntas en el chat, pero queremos abrir el espacio para preguntas y respuestas. Si alguien tiene preguntas, por favor, que nos cuente rápidamente qué tienen para preguntarles a estos expertos, por favor. Aprovechemos que los tenemos acá en línea. Santiago, ¿tenemos alguna pregunta? Bien, parece que no hay preguntas. Quiere decir que todo quedó muy claro. Sí, que todo quedó clarísimo. Quiero agradecerles muy especialmente a todos su presencia esta tarde en esta conferencia muy interesante y muy llena de conceptos. Nos dejan con muchas ideas y sobre todo con unas tareas importantes desde Flor Verde, Sustainable Flowers y desde la Ruta de la Sostenibilidad también para entender cómo podemos orientar a nuestros usuarios y a las empresas afiliadas en todo el tema de cómo coordinar los datos que ya se tienen y la información que ya se genera y el conocimiento que ya se genera desde el sector y cómo integrar esta información con nueva información que es útil a otros propósitos. Eso me parece muy importante, eso nos queda de tarea a nosotros, pero también a las empresas. Quiero invitarlos, recordarles la invitación para mañana. También a las 4:30 tenemos 2 charlas en simultánea. La charla en gestión humana es de Luz María Hoyos, qué está pasando y cómo adaptarnos a la evolución de manera estratégica. Y por otro lado está la de Hans Vanegas de Flor Control, que se llama Pasado, Presente y Futuro de la Post Cosecha de la Hortensia. Entonces queremos invitarlos a todos a que participen mañana también de las charlas de Ciflor y así todas las semanas en que vamos a estar teniendo estos espacios para compartir con ustedes nuevos conocimientos y nuevos enfoques que nos lleven siempre a una floricultura sostenible. Esta charla fue por invitación de Flor Verde Sustainable Flowers, obviamente con la organización de Ciflor, de Arzocol Flores Antioquia, de Ceniflores. Muchas gracias por haber participado. Gracias a Paula, a Germán y a Octavio por su tiempo y sus conocimientos. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Con mucho gusto. Gracias a ustedes.